Chicos, buen día, estudiantes de las carreras de ingeniero agrónomo, ingeniero zootecnista y médicos veterinarios. Soy el ingeniero Luis Raúl Agüero Gómez, más conocido como Raúl en la Facultad de Agronomía. Les pido disculpas por mi pelo largo, habitualmente estoy más presentable en la facultad cuando doy las clases, pero bueno, estos tiempos de cuarentena hace que no me haya podido cortar el pelo. Les quiero dejar principalmente dos mensajes. El primero es que te quedes en casa, que te cuides y que nos cuide, pero no solamente a nosotros los docentes, sino también a tus familiares y a tus seres queridos. Si vos te enfermas, a ellos vas a ser los primeros que vas a infectar. Entonces cuídate y quédate en casa. El segundo mensaje es que hemos actualizado mucho material en la cátedra. No es lo mismo estas presentaciones informáticas que las presentaciones presenciales que hacemos en la facultad. A mí particularmente esto de hablarle a una computadora me resulta bastante difícil. El ingeniero Squasi ha estado trabajando mucho en la plataforma web para ponerla a punto. Creo que merece nuestro reconocimiento, no solamente de nosotros los docentes, sino de ustedes los alumnos. Esto brinda un mejor servicio. Esperemos que tengamos un cursado lo más normal posible, pero en realidad no le digo todo esto para que ustedes sepan el esfuerzo que estamos realizando, para que ustedes no pierdan el año, sino que ustedes van a ser los profesionales del futuro, y quiero que se acuerden de estas situaciones anómalas que tenemos que pasar, y de lo que hemos hecho, porque ustedes el día de mañana también lo van a tener que hacer para las generaciones futuras, y espero que lo hagan así como lo hemos hecho nosotros. Esos son los dos mensajes que le quería decir. Cuídate. Y bueno, ahora voy a apagar la cámara para que continuemos con el video de teoría de la producción, que es el tema que nos toca. Muchas gracias. Vamos a ver el tema teoría de la producción, que corresponde a la unidad 2 de la materia de economía agraria para las carreras de ingenieros agrónomos e ingenieros zootecnistas, y a la unidad 5, tema 3 de la carrera de medicina veterinaria. Los aspectos centrales de esta teoría comprenden tres aspectos que nosotros le denominamos casos. Uno es la relación insumo-producto, el otro es la relación insumo-insumo, y el último es la relación producto-producto. El conjunto de estos tres casos nos va a llevar aproximadamente 5 videos, de los cuales los dos primeros videos son para esta relación insumo-producto, que es la más complicada, es el caso donde ustedes tienen mayores inconvenientes. Un video para insumo-insumo, otro video para insumo-producto, y el último video, el quinto, va a ser un trabajo práctico con el cual, digamos, cerramos el tema correspondiente a teoría de la producción. Antes de que entremos a hablar de esta teoría de la producción, es conveniente que nos pongamos de acuerdo en el término de producción. Muchas veces cuando hablamos del término producción se nos viene a la cabeza o se nos viene a la mente como que es un proceso sumamente complejo y mecánico que ocurre en las fábricas o en la producción agropecuaria. Sin embargo, para la economía define producción como toda actividad que crea una utilidad actual o futura, con el cual abarca muchas otras actividades que por ahí no la consideramos como que forman parte del ámbito de las actividades productivas, como ser el caso de las obras de teatro o de los cines,
que muchas veces no la catalogamos como actividades productivas, sin embargo, proporcionan esparcimiento a la población y la gente de hecho paga entradas para verla, es decir, les da un cierto valor. Existen también personas que viven de este tipo de actividades, por lo tanto se consideran también actividades productivas. También tenemos el caso de los servicios profesionales, como ser los médicos, los ingenieros civiles, o en el caso de las ciencias agropecuarias, los ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas o médicos veterinarios, que poseen el conocimiento necesario para realizar actividades productivas, aunque muchas veces lo desarrollan a través de otras personas. También podemos ver a la producción como un proceso, en el cual ahí tiene la definición, como que la producción es un proceso en el que determinados bienes, denominados recursos, insumos o factores de la producción, se transforman en otros bienes tangibles como ser productos o intangibles como los servicios. Desde este punto de vista, la producción puede ser vista, a mí me gusta decir esto, como una gran caja negra, en el cual los factores de la producción se transforman en servicios, o en productos o servicios, como ser el caso del trigo, la carne, leche, los autos, etc. Ustedes conocen ya los 3 factores de producción básicos, que son tierra, trabajo y capital, y actualmente se le está adicionando, es decir, los economistas hablan de un cuarto factor, que es el factor organización. Lo que es importante decir que en esta caja negra, donde ocurren las relaciones que hacen que se transformen los recursos en producto, se encuentra es sumamente dependiente de la tecnología, de tal punto que se puede decir que existe un proceso de producción para cada tecnología distinta. Acá tenemos las definiciones de lo que hemos estado hablando. Así, al proceso de producción lo podemos definir como la forma en que se combinan los recursos de producción en una determinada actividad, y en estas se manifiestan una serie de relaciones, tanto física, química, o biológicas o mecánicas, para obtener un determinado producto en calidad y en cantidad. Depende de la tecnología, es altamente dependiente de la tecnología. Podemos definir a la tecnología como la forma en que se hacen las cosas, aunque a nosotros nos gusta esta definición de que tecnología es el estado de arte o técnica con que se hacen las cosas. Básicamente porque alude a un determinado momento tecnológico, que es el momento actual, que a su vez depende de un proceso cultural e histórico. La tecnología que utilizamos actualmente se ha desarrollado durante un transcurso histórico de muchos años. Básicamente eso es lo que queremos significar. Y por último tenemos el cuarto recurso de la producción, que es el factor organización, que lo podemos definir como el conocimiento técnico y administrativo del productor, y pone de manifiesto la importancia que tiene la correcta asignación de recursos. Es tan importante esta correcta asignación de recursos que podemos decir que 2 producciones, estando ubicadas en un mismo lugar, producciones de tipo agropecuario, estando ubicadas en un mismo lugar y utilizando la misma cantidad y calidad de recursos, por ahí no arriban a los mismos resultados. Básicamente es importante el momento en que se agregan o se utilizan determinados recursos para obtener la producción. Ocurre en todas las producciones agropecuarias. El momento en que se aplican los herbicidas, el momento en que se aplican los agroquímicos, básicamente nos condicionan la cantidad y calidad de los productos que obtengamos. Con esto vamos entrando en tema. La teoría de la producción es una teoría que trata de explicar la naturaleza de los procesos productivos, es decir, la naturaleza en la que ocurren las actividades productivas. Por supuesto, siempre desde un punto de vista económico. Su objetivo
es determinar el nivel de producción o de recursos que permite maximizar los ingresos del productor. A su vez también podríamos decir que la maximización de beneficio o la mayor ganancia que obtenga un productor depende de la relación de ingreso neto, o depende básicamente del ingreso neto, que es igual al ingreso total menos el costo total. El ingreso total no es nada más que el ingreso que se obtiene por la venta de los productos en el mercado, mientras que el costo total corresponde al costo que insumen los diferentes recursos que utilizamos en ese proceso productivo. Muchas veces nosotros como profesionales de las ciencias agropecuarias o como futuros profesionales de las ciencias agropecuarias, siempre tratamos de ser un poco productivistas. ¿Qué es lo que significa esto? De básicamente obtener la mayor cantidad de productos con unos recursos determinados. Sin embargo, esta relación nos está diciendo otra cosa. Al productor le interesa que sea mayor la brecha entre los ingresos totales y los costos totales, porque de esa manera su ingreso neto va a ser mucho mayor y mayor va a ser su tasa de ganancia. Para determinar dónde el productor maximiza sus ingresos, se utilizan lo que se conoce como función de producción, que es una relación que indica la cantidad máxima de producto que se obtiene con un conjunto de recursos determinado, dada una determinada tecnología. Y vuelvo a reiterar, cantidad máxima de producto. Lo digo a esto porque muchas veces cuando en los parciales o cuando van a rendir el examen final hablan de cantidad de producto, y sin embargo eso no es una función de producción. La función de producción es una relación que indica la cantidad máxima de producto que se obtiene con un conjunto de recursos determinados, ¿sí? Es la mejor combinación de esos insumos para lograr una cantidad máxima de producto. Le pongo un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿sí? Si voy a rendir un parcial y pongo el máximo esfuerzo, la nota que obtengo va a formar parte de esa función de producción. En cambio, si no pongo el máximo esfuerzo, si voy únicamente para zafar del parcial, no va a formar parte de una función de producción. Eso, digamos, como ejemplo entre lo que significa hablar de cantidad máxima de producto y lo que significa hablar de cantidad de producto. Lo cierto es que esta función de producción puede ser esquematizada a través de un cuadro donde se grafica el insumo que varía versus la cantidad total de productos. Puede ser vista a través de una gráfica o bien a través de una ecuación funcional donde Q es la cantidad total de producto y se conoce también como producto total, mientras que X es la cantidad de insumo que vamos agregando. Es decir, la relación esta de función de producción puede ser un cuadro, puede ser un gráfico o puede ser una ecuación matemática. Lo cierto también es de que debemos decir que no es tarea del productor determinar estas funciones de producción. Las funciones de producción se realizan en institutos de investigación, ya sea, llámese INTA, llámese Estación Experimental Agroindustrial o Obispo Colombres o la misma Universidad Nacional de Tucumán, que realizan investigaciones a través de parcelas donde van agregando determinados recursos en diferentes cantidades, como puede ser nitrógeno, como puede ser fósforo, como puede ser potasio, y van determinando en esas parcelas cuál es la cantidad de producto de una determinada actividad agropecuaria obtenida. El productor utiliza estas funciones de producción para tratar de determinar cuál es aquel nivel de producción o de insumos donde se maximizan sus beneficios. Acá tenemos o vemos la relación funcional
de las funciones de producción, donde hablamos de que Q o producto total es función de una determinada cantidad de insumos que se la simboliza como X1, X2, X3 y así todos los insumos que le agregamos a una determinada producción hasta XN. Así podemos hablar como ejemplo de la producción de caña de azúcar. Entonces Q sería toneladas de caña de azúcar por año, mientras que X1 podría ser la cantidad de nitrógeno agregado al suelo, X2 la cantidad de fósforo, X3 la cantidad de agroquímicos aplicados y así sucesivamente hasta llegar a XN, que puede ser por ejemplo la tierra. Desde un punto de vista de la categoría de los recursos, tenemos que Q es función de tierra, del trabajo, que se simboliza como L de leverage, y del capital, que se simboliza como K. Evidentemente, determinar las funciones de producción cuando todos los recursos varían, es decir, cuando todos los insumos que le agregamos a esa determinada producción varían, es una tarea titánica. Y en general, las funciones de producción se obtienen haciendo variar solamente uno de los recursos mientras los demás permanecen constantes. Eso es lo que le indica esta tercera expresión que dice que Q es función de X1 barra, esa barra significa mientras los demás insumos X2, X3 y así sucesivamente hasta XN permanecen constantes. También se lo simboliza como que Q es igual o es función de X1 barra R mayúscula C minúscula, que significa recursos constantes. Esto se conoce como una condición de ceteris paribus, que es un término latino muy utilizado en la lengua española para significar casualmente eso, es decir, de hacer variar solamente una situación, en este caso un insumo, mientras los demás permanecen constantes. Es un término muy utilizado en economía. Otra característica importante es de que la función de producción es una función de tipo física, o si se quiere decir tecnológica, debido a que las funciones de producción también dependen de una tecnología determinada. Es decir, es una relación insumo-producto. No es una relación económica porque en ningún momento, digamos, estamos relacionando valores de tipo económico, como podrían ser el caso de ingresos, como podrían ser el caso de costos o el caso de precios de productos en el mercado. Y como ya habíamos dicho, se obtiene en los organismos de investigación y no es objetivo del productor. Bueno, he parado el video porque me olvidé de un ejemplo ganadero. Siempre me los piden, sobre todo los alumnos que vienen de esos lados, como los ingenieros zootecnistas y los médicos veterinarios. Vamos a poner el caso de un establecimiento tambero, y en este caso la función de producción podría ser la cantidad de producción de leche por día que produce ese establecimiento, es decir, Q es igual a la cantidad de leche por día, dado los determinados insumos que se utilizan en esa producción tambera, como puede ser X1 la cantidad de alimento diario por animal, X2 podría ser la cantidad de vacas productoras de leche, X3 podría ser la cantidad de potreros con diferentes pasturas, X4 podría ser la cantidad de vacuna y así sucesivamente hasta llegar a XN. Tenemos diferentes tipos de funciones de producción. Una función de producción creciente a rendimientos constantes, donde el aporte al producto total de cada unidad agregada de insumos es siempre el mismo, es decir, constante. Su gráfica se representa a través de una recta y todos sabemos que la recta se caracteriza por tener una pendiente que es constante en todos sus puntos. Esto significa que
a medida que vamos agregando insumos, el aporte de esos insumos a la cantidad de producto es siempre constante. También tenemos una función de producción creciente a rendimientos crecientes, donde el aporte al producto total de cada unidad adicional de insumo es mayor que la anterior. Su gráfica es una curva convexa, o también se le denomina cóncava hacia arriba. Y si trazamos rectas tangentes a los diferentes puntos, digamos, de esta curva cóncava, hacia arriba, vamos a ver que las pendientes de estas rectas tangentes van a ir aumentando su valor, lo que significa que a medida que vamos agregando insumo, la producción que se va generando es cada vez mayor. Luego también tenemos una función de producción creciente a rendimientos decrecientes. Su gráfica es una curva cóncava propiamente dicha, o cóncava hacia abajo, donde el aporte al producto total de cada unidad adicional de insumo, a diferencia del anterior, es menor que el insumo anterior agregado. Se caracteriza ¿por qué? Porque las pendientes de las rectas tangentes, a medida que va aumentando la cantidad de insumo, va disminuyendo. Sin embargo, en las actividades agropecuarias se evidencia en forma experimental en muchas actividades agropecuarias una curva que tiene esta forma que aparece, digamos, en la pantalla, es decir, una curva que a bajos niveles de insumo es creciente a rendimientos crecientes, hasta que llega a un punto donde la curva, si bien continúa creciendo, ya lo hace a rendimientos decrecientes, hasta llegar a un punto máximo o a mesetarse, digamos, la curva, para posteriormente disminuir o tener una parte decreciente. Relacionado con el momento actual, la curva que se pretende aplanar en la Argentina sigue exactamente una función de este tipo, ¿sí? Donde X podría ser la cantidad de inóculo de coronavirus que existen en el ambiente o que existe en la gente, donde, bueno, también podemos poner un ejemplo, y vamos a poner un ejemplo común. Supongamos que yo quiera poner una empresa que me dedique a hacer torta y compre todos los insumos necesarios para eso. Compre el horno, compre la mesada, compre los moldes para hacer torta, compre insumos como el azúcar, la harina, y me dedico a hacer torta. Suponga que yo produzca 5 tortas por día, ¿sí? Que ese sea mi promedio de producción diaria, y que me va tan bien que la gente me pide más, entonces incorporo otro empleado. Al incorporar otro empleado puede ser que nos organicemos mejor y que aumente la eficiencia productiva. Entonces, en vez de producir cada uno 5 tortas, que en total serían 10, es decir, en este caso Q sería 10 tortas, producimos 12 tortas. Quizás porque, bueno, uno se dedica a hacer los bizcochuelos, el otro se dedica a utilizar la cocina, el otro se organizan de tal manera que la eficiencia de producción, digamos, aumente. Supongamos que nos siga yendo bien y que incorporemos una tercera persona o un tercer empleado, y que en vez de producir 18 tortas, que correspondería a un promedio de 6 tortas anteriores, estamos produciendo 21 tortas. Es decir, en conjunto, los tres estamos produciendo a un promedio de 7 tortas. Es evidente que estamos en la etapa 1 de la función de producción. Pero a medida que vamos agregando empleados, mientras los demás recursos permanecen constantes, va a llegar un momento que la cantidad de espacio
va a ser limitante para esa producción de torta. Entonces nos vamos a empezar a chocar, vamos a tener que esperar por el uso del horno, la cantidad de moldes no van a ser suficiente y lo más probable es que a medida que sigamos incorporando empleados, esa producción, si bien crezca, ya lo haga a rendimientos decrecientes, porque el límite está dado no en este insumo variable, sino en los otros insumos que permanecen constantes. Hasta que llega un momento que si seguimos agregando empleados, esa producción va a disminuir. Esa es básicamente, digamos, y por eso es la característica o la forma que toma esta curva, y que también lo hace en las actividades agropecuarias, donde muchas veces las limitantes son insumos de tipo biológico o insumos de tipo de elementos químicos que están faltando en el suelo y que nos hacen o que nos producen o que nos van delimitando determinados límites a esa producción. Ello ha llevado a enunciar una ley que se conoce como Ley de los Rendimientos Decrecientes por un gran economista clásico del siglo de 1800, que dice que si se añaden cantidades sucesivas de un insumo variable sobre cantidades constantes de un recurso fijo, se alcanza un punto en el que el aumento de la producción por unidad adicional de insumo disminuye. Sería el caso típico del ejemplo de torta que hemos puesto. En este caso, las tortas serían el insumo variable, mientras que la mesada, el espacio, el horno y todos los otros recursos que no han aumentado su cantidad se consideran como constantes. Esta ley de los rendimientos decrecientes se encuentra relacionado con una ley natural enunciada por Karl Sprenger o por Lord Liebig en 1828, que nos dice que en la producción siempre hay un factor que se expresa en su mínimo potencial y que es el limitante de el aumento de la producción, de tal manera que si conocemos ese factor que se expresa en su mínimo potencial y los agregamos, vamos a tener un aumento de la producción hasta que exista otro factor que nos vuelva a limitar la producción. Es decir, si el límite en una producción cañera es la cantidad de nitrógeno que tenga el suelo y se lo agregamos, es probable que aumentemos la producción, pero vamos a aumentar hasta un cierto punto de cantidad máxima, porque ya va a existir en el suelo otro factor que nos haga limitar la producción. Básicamente eso es la explicación de esta ley del mínimo. De la función de producción podemos derivar algunas relaciones, como ser esta relación de producto medio, que la podemos definir como que es el producto total relacionado con la cantidad de insumos variables que se emplean para producir. Su ecuación matemática se encuentra representada ahí como PM, que es el producto medio, es igual al producto total dividido en la cantidad de insumos. Es un poco del promedio que nosotros hablábamos recién en la producción de torta. Entonces, básicamente este mide la eficiencia media del insumo para transformarse en producto, es decir, el producto medio. ¿Por qué? Porque básicamente es un promedio hasta un determinado nivel de producción. Si lo comparamos con la ecuación de una pendiente de una recta, donde la pendiente de una recta se encuentra representada por B o M, que es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1, y hacemos que I1 y X1 sean igual a 0, vamos a ver que esta relación es similar a la relación del producto medio, con lo cual podemos decir que gráficamente el producto medio no es nada más que la pendiente de la recta que toca a la curva del producto total y que viene del origen.
Esto lo podemos observar en este gráfico, donde bueno, vemos que gráficamente el producto medio en un punto de la curva del producto total es la pendiente de la recta que une el origen con el punto en la curva del producto total. Esto lo vemos en el gráfico, donde vemos o hemos trazado rectas que vienen del origen a diferentes puntos de la curva del producto total, es decir, a diferentes niveles de X, que ustedes lo ven ahí como X1, X2, X3 y X4. En la parte de abajo del gráfico se encuentra graficada la curva del producto medio. Si observan, vamos a ver que a medida que vamos aumentando niveles de insumo, las rectas tangentes, no tangentes, las rectas que vienen del origen van aumentando, con lo cual el producto medio también aumenta su valor, ¿sí? Y eso lo observamos en la curva del producto medio, hasta que se llega a un punto, que en este caso corresponde al punto X3, en el cual la recta que viene del origen toca tangencialmente a la curva del producto total. A partir de ese punto las rectas comienzan a disminuir, las rectas que vienen del origen, por lo que en ese punto el producto medio alcanza su valor máximo. A partir de ahí, a partir de ese punto, el producto medio disminuye y se hace asintótico al eje de las X, es decir, se va haciendo cada vez más chiquito, pero nunca toca al eje X. Nunca se hace negativo, porque ninguna de las relaciones o de los elementos que participan en la relación, es decir, como el caso del producto total o X, toman valores negativos, por lo menos en los niveles en los cuales se realizan las experimentaciones en el campo de las ciencias agropecuarias. Si observamos también, vamos a ver que los ejes también han cambiado su valor, nada más que acá por motivos didácticos están graficados en una misma gráfica. El producto medio, al ser una relación, es Q sobre X, lo que significa que es unidad de producto total, que puede ser litros de leche, dividido en las unidades de X, que depende del insumo variable que estemos analizando. En ese caso puede ser litros de leche versus cantidad de alimentos en kilo que le estamos dando a los animales, ¿sí? Mientras que el producto total es un valor absoluto, es unidad de producto. Esta es una relación. Lo mismo pasa con esta relación siguiente, que es la relación del producto marginal. Y quiero hacer acá una aclaración con respecto a la marginalidad en economía. Hablar de marginalidad en economía no significa que sea nada malo. Significa que ya estamos analizando diferentes tramos o etapas de la curva. Básicamente, lo que queremos significar es que si estamos ubicados en un tramo de la curva, por ejemplo, a nivel de insumo 20, y queremos agregar una unidad más y preguntarnos si nos conviene o no nos conviene agregar una unidad más a ese punto, eso lo podemos ver a través de este concepto de marginalidad. Ustedes van a ver muchos conceptos relacionados al término de marginalidad. Por ejemplo, van a hablar de el costo marginal, vamos a hablar del ingreso marginal, que significa básicamente eso, es decir, nos estamos preguntando qué es lo que va pasando en cada una de esas etapas a medida que vamos adicionando el elemento que estamos estudiando, ya sea insumo, ya sea producto, etcétera, y si nos conviene o no nos conviene agregar ese elemento. Entonces, el producto marginal, acá lo definimos como que es la variación del producto total por cada unidad adicional de insumo. Su ecuación matemática es la que está representada ahí, que el producto marginal es igual a la variación del producto total sobre la variación de X.
como vamos midiendo variaciones, significa que estamos trabajando en cada etapa, no en cada etapa, en cada punto adicional de insumo que vamos agregando. Por lo tanto, decimos que mide la eficiencia puntual del insumo adicional para transformarse o obtener los productos. A diferencia del producto medio que habíamos visto que medía el promedio en cada uno de los puntos. Si lo comparamos con la ecuación de la pendiente de una recta, vamos a ver que son similares, ¿sí? Por lo tanto, el producto marginal no es nada más que la pendiente de la recta tangente que pasa por, o sea, de la pendiente que se hace tangente, perdón, a la curva del producto total. Lo voy a volver a decir bien porque ya me he perdido. El producto marginal es la pendiente de la recta tangente a la curva del producto total. Eso lo podemos ver en este gráfico. Bueno, ahí es un poco lo que yo les decía, que gráficamente el producto medio en un punto de la curva del producto total es la pendiente de la recta tangente a ese punto de la curva del producto total. Y en este gráfico tenemos graficados en rojo diferentes rectas tangentes a la curva del producto total. Fíjense que no es las mismas que las rectas que vienen del origen. Así, en X1, X2, X3 tenemos graficadas diferentes rectas tangentes. ¿Y qué es lo que pasa con esas rectas? Que básicamente su pendiente va aumentando, ¿sí? Mientras el producto total crece a rendimientos crecientes. Va a alcanzar su máximo cuando el producto total deje de crecer a rendimientos crecientes y comience a crecer a rendimiento decreciente. Ese punto matemáticamente se conoce como punto de inflexión y en ese punto específico la pendiente se hace casi vertical, la recta se hace casi vertical y su pendiente tiende a infinito. A partir de ahí, el producto marginal o las rectas tangentes van disminuyendo su pendiente, por lo que el producto marginal también va disminuyendo, como lo observamos en la gráfica de producto marginal que se encuentra graficada en rojo en la parte inferior de la curva. En el punto X4 es un punto característico de las funciones de producción, donde vemos que la recta tangente a ese punto, la pendiente de la recta es igual a la pendiente de la recta que viene del origen. De hecho, son las mismas rectas. Por lo tanto, en ese punto el producto medio y el producto marginal son iguales. Y se dice que el producto marginal corta o cruza a la curva del producto medio en su punto máximo. El punto 5, si nos fijamos, la recta tangente a ese punto se hace horizontal, por lo que su pendiente es igual a 0 y por lo tanto el producto marginal es igual a 0. A partir de ahí, el producto total disminuye, las rectas o las rectas tangentes se hacen decrecientes, la pendiente toma valores negativos y por lo tanto el producto marginal también toma valores negativos. Acá vemos como conclusión algunas de las relaciones que hemos visto entre producto total, producto medio y producto marginal. Así podemos decir que el producto total crece primero a tasa creciente, luego crece a tasa decreciente hasta el máximo del producto total para luego disminuir. El producto medio crece hasta que la recta que pasa por el origen, que es el punto 00, se hace tangente a la curva del producto total. En ese punto el producto medio es máximo, luego decrece y se hace asintótico al eje X. Siempre es positivo. Luego tenemos que el producto marginal crece hasta el punto de inflexión de la curva del producto total, como habíamos visto, donde la recta se hace casi vertical, alcanza su máximo
y decrece mientras el producto total crece, pero a tasa decreciente. Se hace negativo cuando el producto total decrece. A su vez, el producto marginal cruza a la curva del producto medio en el máximo del producto medio. Es interesante observar que si comparamos las curvas del producto medio con el producto marginal, vamos a ver que mientras el producto medio crece, el producto marginal crece y se encuentra el producto marginal se encuentra por arriba de la curva del producto medio. Mientras que el producto medio decrece cuando el producto marginal se encuentra por debajo de la curva del producto medio. Podemos poner un ejemplo de esto para que lo entiendan mejor y digamos no lo estudien de memoria. Y yo el ejemplo que voy a poner es el de las notas de un alumno, en el cual las notas de un alumno constituyen generalmente lo que se conoce como producto marginal. Es el hecho de agregar una unidad adicional más o una nota más. Mientras que el producto medio no es nada más que el promedio de esas notas. El producto total va a corresponder a la suma de esas notas hasta un determinado punto. Como ustedes como estudiantes saben que para que mejore el promedio de una nota, la nota adicional que saquemos tiene que ser mayor a ese promedio que hemos obtenido. Si no, no vamos a mejorar la nota. Bueno, eso es lo que ocurre en la primera parte de la curva. Es decir, para que mejore el producto medio, el producto marginal tiene que estar por arriba del producto medio. Para que vaya mejorando ese producto, vaya obteniendo un mayor promedio. Lo contrario ocurre en la segunda parte, ya cuando el producto marginal la corta a la curva del producto medio. Es decir, ya estamos hablando ahí de notas que van disminuyendo y por lo tanto el producto medio va disminuyendo. Por eso muchas veces se dice que el producto marginal arrastra al producto medio. A su vez también observamos dos puntos en esta curva. Uno es un punto que se conoce como máxima eficiencia física relativa y otro es el punto que se conoce como máxima eficiencia física absoluta. El punto de máxima eficiencia física relativa corresponde a la curva del producto total donde el producto medio es máximo. Es físico porque las curvas de producto son físicas, no son económicos. Y es relativa porque lo que es máximo es el promedio. El otro punto es el punto de máxima eficiencia física absoluta, que ustedes la vemos en el punto 2, que es donde el producto total ya se hace máximo. De vuelta, es físico porque no es económica y es absoluta porque es el producto total básicamente el que hace máximo. Es decir, el producto total no es un promedio. Yo voy a parar el video acá para que veamos un programa que he construido para ver si les quedan más claras estas relaciones entre producto total, producto medio y producto marginal. Bueno, este es el programa que he construido, pero primero una aclaración importante de por qué he realizado este programa. Básicamente porque en las clases presenciales, cuando uno tiene el pizarrón, puede mostrar la dinamicidad que existe entre los conceptos de producto total, producto medio y producto marginal, que no sabía si al momento de realizar el video podía mostrar esa dinamicidad únicamente con el video. Ese es el sentido de haber realizado este programa y no es otra cosa más allá que eso, ¿sí? En este programa encontramos o se encuentran precargadas, digamos, tres ecuaciones, una la del producto total, la otra la del producto medio y por último la ecuación del producto marginal, que sea la computadora, digamos, que calcule los puntos correspondientes según a medida que vaya variando el nivel de insumo, que en este caso lo representamos como X. Fíjense que la curva del producto total no es nada más que
una función de tipo polinómica de grado 3, es decir, no tiene una ordenada al origen, por lo tanto, digamos, es una función que pasa por el origen. Acá tienen el término elevado, el término multiplicado por x, acá tienen el término elevado al cuadrado y acá tienen el término elevado al cubo, ¿sí? Que es, básicamente son constantes multiplicadas por la variable y, a la potencia a la cual están elevadas. Dos aspectos importantes para que le entiendan es que, por si no lo saben, que en informática la multiplicación se representa por un asterisco, mientras que la exponenciación se representa con este símbolo que se conoce como símbolo de circunflejo. Esto a los efectos de que si utilizamos el símbolo que utilizamos en matemática, que corresponde al por, que es una x minúscula, se podría llegar a confundir con el concepto de variable en informática, que es muy distinto al concepto de variable en matemática. Y esto, bueno, para que sea más fácil manejar el concepto de exponenciación, sobre todo cuando uno escribe linealmente, ¿sí? Para que no aparezca el símbolo de cuadrado o cubo arriba. El producto medio no es nada más que esta misma ecuación dividido en x, que lo tenemos acá, ¿sí? Mientras que el producto marginal, habíamos dicho que el producto marginal no es la variación del producto total con respecto a la variación de x. Y eso básicamente significa que es la primera derivada del producto total con respecto a la variable x. Y eso es lo que está representado en esta ecuación de producto marginal. Si ustedes se acuerdan, digamos, los conceptos de derivada, se acuerdan que la derivada de una constante era igual a 0 y que la derivada de una constante por una variable elevado a un cierto exponente era igual a esa constante por el exponente por la variable elevado al exponente disminuido en una unidad. Bueno, básicamente eso es lo que está representado acá. Si nos fijamos, este valor de 3,5655 por x cuadrado nos queda únicamente 3,5655 porque el x se va, porque queda x elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1, por eso no aparece en esta parte. En este caso, este x cuadrado, ¿sí?, representa en la derivada la multiplicación del exponente por la variable elevado al exponente disminuido en una unidad, por eso es que queda 1. Mientras que en este caso, este x cubo es la multiplicación de la constante 0,2071 por la multiplicación del exponente a la cual está elevado a la variable por la variable elevado al exponente disminuido en una unidad. Por eso este x cubo se transforma en x cuadrado. Esto lo digo para que lo sepan, porque el concepto de derivada lo vamos a aplicar en el práctico, sobre todo para conocer cuál es el nivel en que el productor maximiza beneficio, no gráficamente, sino matemáticamente. Con este botón, digamos, vamos a graficar las variables. Acá ustedes ven entre qué valores vamos a graficar esas variables, entre un x mínimo de 0,10 y un x máximo de 12. En realidad, digamos, insumos negativos no existen, pero bueno, lo podemos representar matemáticamente de esa forma, a los efectos de poder visualizar el punto 0,0. Por eso es que le he puesto menos 0,10 acá. Y el valor máximo que vamos a graficar es un nivel de insumo de 12. Esto mide el paso en el cual vamos a ir viendo el gráfico posteriormente. Entonces yo primero marco
las curvas y acá rápidamente, digamos, vamos a ver las gráficas. Si observamos, esta gráfica más alta corresponde a la curva del producto total, lo podemos visualizar por el color. Esta curva de color verde corresponde al producto medio, mientras esta curva de un color moradito más tenue corresponde al valor del producto marginal, donde podemos observar así a grandes rasgos las relaciones que existen entre estos conceptos, ¿sí? Vamos viendo que a medida que va aumentando, ¿sí?, el producto total, el producto marginal va aumentando hasta que alcanza su máximo, que estaría más o menos representado por acá, que correspondería al punto de inflexión, ¿sí? A partir de ahí el producto marginal comienza a disminuir porque la curva ya comienza a crecer a rendimientos crecientes. Perdón, a rendimientos decrecientes. Si observamos en este punto, cuando el producto marginal corta la curva del producto medio, corresponde al punto donde la recta que viene del origen se hace tangente por arriba a la curva del producto total. Y en este punto, que es otro punto característico, es el punto donde el producto total es máximo y por lo tanto su producto marginal se hace cero. Lo que quiero mostrarles es esto. Yo voy a graficar también las rectas para que vean cómo funcionan las rectas tangentes, tanto aquella recta que viene, que viene del origen, cuya pendiente es el valor del producto medio, y la recta que se hace tangente a ese punto, cuya pendiente es el valor del producto marginal, ¿sí? Y voy a ir viendo, con esto lo voy a hacer pasar. Si ustedes se van fijando, acá aparece un eje de color rojo que nos va indicando el valor de x en ese punto. En este caso estamos representando el valor de x igual a 1 y acá tenemos los diferentes valores que van tomando tanto de producto total como de producto medio y de producto marginal. Si vamos observando en los niveles bajos de valores de x, fíjense cómo tanto el producto medio como el producto marginal van aumentando. Fíjense que el producto medio va a pasar de 7 y el producto marginal de 10, va a pasar el producto medio a 8 y el producto marginal a 11. Con lo cual estamos viendo que, digamos, el producto medio y el producto marginal van aumentando. Quiero que vean también las pendientes que van tomando las rectas. En este caso, la recta que viene del origen no es nada más que esta recta que está graficada acá de color rojo, que es la que va midiendo la pendiente del producto medio, mientras que esta recta en azul representa la recta tangente y cuya pendiente va midiendo el valor del producto marginal. Si observamos en este punto que la pendiente de la recta tangente, ese punto es mayor que la recta que viene del origen. Y es por eso que el producto marginal es mayor que el producto medio. Si seguimos pasando, ¿sí?, vamos a ver más o menos que en este punto el producto marginal alcanza su máximo valor. Yo creo que lo alcanza, digamos, antes, ¿no? Ahí. Y fíjense que a partir de este valor, 15,2572, ya comienza a disminuir. Fíjense que el producto marginal ha pasado de 15, ha pasado a 15,0030 y ya acá ha pasado a 14. Ya va disminuyendo a pesar de que sigue siendo mayor a el producto medio, que lo podemos ver por las diferencias de tangente de la recta. Pero vemos que se van haciendo cada vez más iguales ambas rectas. ¿Por qué? Porque el producto marginal y el producto medio también van siendo iguales. En este punto, a medida que vamos aumentando, fíjense cómo las rectas se aproximan a hacerse iguales. De hecho, en ese punto donde se cortan, estamos hablando de la misma recta con la misma pendiente, tanto de la que viene del origen como la que toca tangencialmente por arriba a la curva del producto total.
A partir de ese punto vamos a ver que ya, fíjense que la pendiente, acá la pueden observar, a la pendiente que viene del origen, que es aproximadamente la roja, tiene mayor pendiente que la recta tangente, lo que está significando que a partir de ese punto ya el producto medio es superior a el producto marginal. Si continuamos, vamos a ver que el producto marginal se va haciendo casi horizontal hasta que alcanza aproximadamente su valor máximo. Para que lo vean, que acá no se lo observa bien porque yo he tomado todo lo que me quedaba de pantalla para graficar, voy a disminuir a 0,1 y vamos a ver cómo la recta en ese punto, voy a disminuir el paso para que vean cómo la recta en el punto donde el producto marginal se hace igual a 0, la recta es casi horizontal y ese es el punto donde el valor, perdón, donde el producto total es máximo. A partir de ahí, si seguimos aumentando, vemos cómo las pendientes, la recta va decreciendo, la recta del producto marginal va decreciendo y por lo tanto su pendiente va tomando valores negativos. Bueno, esto es lo que, digamos, lo que les quería mostrar y vamos a continuar con el video. Habiendo visto las relaciones que existen entre el producto total, el producto medio y el producto marginal, podemos dividir a la función de producción en tres etapas. La etapa 1 que va desde el inicio de la función hasta el punto donde el producto medio es máximo. La etapa 2 que va desde ese punto donde el producto medio es máximo hasta el punto donde el producto total es máximo, o lo que es lo mismo decir, hasta el punto donde el producto marginal es igual a 0. Y por último tenemos la etapa 3 que corresponde a aquella etapa en la cual el producto total va disminuyendo y el producto marginal se va haciendo negativo. En función de esta etapa podemos preguntarnos en qué etapa al productor le conviene operar para maximizar beneficios, y lo hacemos a través de la pregunta si nos conviene seguir agregando insumos. Así vemos que en la etapa 1, al aumentar el producto medio, con lo cual va aumentando el promedio de producción, aumenta la eficiencia media del insumo en generar producto, por lo que conviene seguir agregando insumo por lo menos hasta el máximo de su producto medio. ¿Sí? Entonces, en esta etapa no conviene operar, sino que conviene seguir agregando insumos por lo menos hasta que el producto medio alcance su máximo. En la etapa 3 claramente es una etapa donde al productor no le conviene operar, porque en la etapa 3, a medida que vamos agregando insumos, el producto total disminuye, por lo tanto estamos teniendo menor producción y a su vez el producto marginal toma valores negativos. Nos conviene lo contrario, es decir, nos conviene disminuir la cantidad de insumos. Vemos que solamente la etapa 2 es la etapa donde al productor le conviene operar y se conoce como etapa racional de producción, que es donde el productor maximiza beneficio, es donde conviene operar. A su vez, ahí, digamos, también en la gráfica tienen las relaciones entre las diferentes curvas. En el caso de la etapa 2, el producto total es creciente, el producto medio también es creciente y el producto marginal es mayor que el producto medio. En la etapa 2 tenemos que el producto total es creciente, el producto medio ya es decreciente. Acuérdense que el producto medio nunca toma valores negativos, mientras que el producto marginal es decreciente y positivo. Y a su vez el producto marginal es menor que el producto medio. Tengan
acá digamos me equivoqué, le puse que es mayor, pero no, en realidad es el producto marginal menor que el producto medio. En la etapa 3 el producto total es decreciente, el producto medio es decreciente y el producto marginal también es decreciente y positivo. Por último vamos a ver el concepto de elasticidad de la producción. Ustedes en el tema de mercados, creo que han tenido con el ingeniero Bustos, han visto el concepto de elasticidad de precio y han visto que el concepto de elasticidad básicamente significa el cambio de una variable frente al cambio de la otra, el cambio porcentual de una variable frente al cambio de la otra. En este caso de elasticidad de la producción, indica el cambio porcentual del producto o del producto total que resulta del cambio del 1% en el recurso o X. Y esta es su fórmula. La elasticidad de la producción es igual a porcentaje de cambio de Q sobre porcentaje de cambio de X. Si la desarrollamos vamos a tener que la elasticidad de la producción es igual a delta de Q sobre Q todo dividido en delta de X sobre X. Si reordenamos esa ecuación vamos a ver que la elasticidad de la producción es igual al producto marginal sobre el producto medio, que es una ecuación bastante particular porque nos permite caracterizar matemáticamente las etapas de la función de la producción. Así tenemos que en la etapa 1, la elasticidad de la producción es mayor que 1. Básicamente porque el producto marginal es mayor al producto medio. Por lo tanto, esta ecuación, la segunda ecuación se hace mayor que 1. En la etapa 2, la elasticidad de la producción es menor que 1 porque el producto medio es mayor que el producto marginal. Mientras que en la etapa 3, la elasticidad de la producción es menor que 0 porque ya el producto marginal toma valores negativos. Entonces toda la ecuación se transforma en negativa. A su vez también podemos ver que al comienzo de la etapa 2, la elasticidad de la producción es igual a 1, básicamente porque el producto marginal y el producto medio son iguales. Y al comienzo de la etapa 3, la elasticidad de la producción es 0 porque el producto marginal es igual a 0. Con esto, hasta acá paramos el video. Vamos a continuar en el video número 2, donde vamos a ver no solamente la etapa racional de producción, es decir, la etapa donde el productor maximiza beneficios, sino que vamos a tratar de determinar en qué punto de esa etapa es donde el productor maximiza beneficios. Muchas gracias.